Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en la delegación de La Pila del municipio de San Luis. Estamos con el delegado Luis Gerardo Aldaco Ortega. Mi nombre es María Isabel Monroy Castillo y soy la cronista del municipio de San Luis Potosí. Delegado, a ver, platíquenos, ¿cuáles son las comunidades más importantes de la delegación? Pues bueno, todas nuestras comunidades son importantes. Es decir, Bueno, poblacionalmente hablando, numéricamente. tenemos comunidades como la de Arroyos, ¿verdad? Que es una comunidad grande, es decir, puedo decirles nuestra comunidad más grande de la delegación. Posteriormente la comunidad del Jaralito, que platicábamos antes de iniciar la entrevista. Y bueno, ya de ahí la comunidad de Terreros, Cerritos, principalmente. Tenemos algunas otras un poco más pequeñas como la Noria, la Cantera, que son comunidades ya un poco más densas, menos densas poblacionalmente hablando. Sí. Bueno, ustedes tienen parte de la zona industrial dentro de su territorio, según tengo entendido. Así es. Pero las actividades económicas de las principales de las comunidades que conforman la delegación, ¿cuáles son? Pues yo creo que la principal pues es la de la suministro de servicios a las empresas que están instaladas en la zona industrial. O sea, mucho negocio que presta servicios a las empresas, mucho habitante de la delegación trabaja en las empresas de la zona industrial y de las empresas que están instaladas en la propia delegación. Yo creo que es uno de los principales giros. Sin duda alguna, pues tiene una vocación ejidal. Tenemos el ejido de La Pila, el ejido de Terrero Sur, el ejido de Arroyo, de la comunidad de Arroyos, el ejido de Jaralito también. O sea, somos 4 ejidos aquí en nuestra delegación. Y pues no deja de haber también alguna actividad agrícola en cada uno de ellos por su misma vocación, ¿verdad? ¿Y es más agrícola que ganadero o más ganadero que agrícola? Sí, más agrícola que ganadero. Ganadero también tenemos actividad de algunas familias, pero sí menos. Oiga, y de la actividad agrícola que se desarrolla en estos ejidos, ¿es cultivo principalmente de maíz? Maíz principalmente, que es lo que pues nuestra gente cultiva, ¿no? Muy bien. Y a ver, aquí también la producción de pulque, ¿tienen o no tienen? No, de ese, al menos no registrado como tal aquí en la delegación. No sé si algún particular de forma ya un poco menor pueda distribuirlo, producirlo, pero no. Lo que tenemos sí es negocios que producen quesos, producen lácteos, yogur, crema, que son de la comunidad de Jaralito principalmente. Tenemos artesanías, alfarería también, aquí en la propia delegación, está instalada también, es una familia que se dedica, de mucha calidad, de muchas ventas también. Entonces son algunos de los giros. La gastronómica, pues bueno, toda la gente de la zona industrial viene a comer aquí en la delegación. Pues sí. Lo tradicional, nuestros gorditos. Está bien. Oiga, acaba usted de cerrar cursos en algunos planteles aquí de la delegación de La Pila. ¿Tienen planteles de educación primaria, de educación secundaria? ¿Tienen también preparatoria? Sí, tenemos una preparatoria municipal que pertenece al sistema municipal. Muy bien. ¿Y la proporción de jóvenes cómo anda aquí en la delegación? O sea, con respecto a la población adulta. Alta. Hay una gran demanda en el caso de media superior, ¿verdad? Porque es alguna de las peticiones de los habitantes de poder gestionar, trabajar para poder traer otras más, para que ellos no se vayan a otras instituciones, ¿verdad? Que no están aquí en la delegación. O sea, es decir, que dentro del propio territorio pueda haber más instituciones de medio superior. Esa es una de las peticiones de los habitantes, pero sí hay una gran cantidad. Vamos a hablar promedio, cada generación de primaria, secundaria son entre 50 y 70 más o menos los que egresan cada año, ¿verdad? Que también pues, buscan el espacio siguiente de media superior. Es un espacio importante. Bueno, y respecto a la preparación técnica,
tienen algún plantel donde les puedan impartir educación técnica? Sí, pues bueno, está el Cebeta también, que está aquí sobre la 57, principalmente, que es donde muchos alumnos asisten, al CONALEP también, que también ellos, como usted sabe, su plan de estudios son carreras técnicas, que muchas veces ayuda mucho para los el empleos. Ingreso a las empresas de la zona industrial. Así es. Correcto. Y estas empresas en la zona industrial se instalaron, pues yo creo que no hace mucho, ¿verdad? ¿Y de qué manera se relacionan con la delegación? O sea, sí, ya sé que están instaladas aquí, pagan sus impuestos, tienen a mucha de la población trabajando ahí, y ¿qué beneficio le reportan a la delegación? Hay que decirlo, digo, no todas son socialmente responsables, hay unas, la mayor parte de ellas contribuyen, apoyan desde la donación, por ejemplo, la ambulancia que tiene nuestra unidad de protección civil, en su momento la donó la empresa Cummins, que a pesar de Cummins no estar instalada en la delegación, donaron la ambulancia. Y así recibimos donación de lámparas, juguetes, dulces, para las distintas festividades que tenemos, la remodelación de mobiliario urbano, por ejemplo, también ahí hay el apoyo de las empresas. Hay un trabajo cercano y además muy positivo con las empresas que, al menos con las que sí contribuyen y apoyan. Hay otras que sí de plano no tenemos nosotros partida o presupuesto para apoyo social, por ejemplo. Hay unas que sí te lo dicen, no hay ningún problema. Sí, se respeta. Pero muchas de estas empresas, por lo mismo que tienen muchos trabajadores que son habitantes de la delegación, contribuyen, participan. Muy bien. Oiga, y quisiera preguntarle lo siguiente. La pila, en sus orígenes, bueno, el origen de la pila es la hacienda de la pila, antiquísima, ¿no? Sí. Pero la delegación no es una delegación muy antigua. Es en la década de los 90, 95, 96 cuando se establece la delegación. ¿Nos podría platicar un poquito del establecimiento de la delegación? Sí, claro. La delegación surge principalmente por un conflicto social que se origina, precisamente fue en el trienio de don Luis García Julián, cuando estaba él de presidente municipal, y bueno, anteriormente la delegación de La Pila estaba con Pozos, con la delegación de Villa de Pozos. En el territorio. Territorialmente estaba dentro de la delegación de Pozos. Entonces proponen como delegado a don Juan Arbizu, que es oriundo aquí de la Pila, y pues eso ocasionó problemas con la gente oriunda de Pozos, entonces que no lo dejaban trabajar, tomar protestas, sentarse, trabajar, y al final de ahí se toma la decisión de decir, bueno, pues entonces la gente de La Pila con su delegación, la gente de Pozos con su delegación. Y es cuando nombran a Juan Arbizu como primer delegado de aquí de La Pila. Sí. Y es cuando también esos son los años en los que se hace la construcción de la delegación. Bueno, un poquito después. Un poquito después, sí. Porque esto se inaugura en 2002, ¿ciertamente? ¿2000 qué? ¿2002? Sí, 2002, sí, así es. Sí, así es. Efectivamente. ¿Y cómo se vincula la delegación de La Pila con el municipio de San Luis? O sea, ¿cómo son sus relaciones? Es decir, culturalmente, socialmente, políticamente. Administrativamente, vamos a ponerlo así para que sea más sencillo, sí. Pues es que administrativamente pues depende totalmente de la administración municipal, o sea, del presidente municipal, ¿no? O sea, todos los departamentos, recursos que se
proporcionan a la delegación vienen de la administración pública municipal, de la administración centralizada, que está a cargo del presidente municipal. Todo evidentemente fundamentado mediante sus respectivos reglamentos y sobre todo dándole vida al cabildo del ayuntamiento de la capital, que es pues el máximo órgano del ámbito municipal, ¿verdad? Pero sí, administrativamente, dependiendo totalmente de la administración municipal, del presidente municipal, puedo decirle que hay un trabajo muy coordinado. Hay inclusive facultades que se delegan a la delegación para que los habitantes puedan hacer trámites aquí, es decir, no se tenga que trasladar hasta la unidad administrativa municipal, sino que aquí mismo en la delegación puedan hacer trámites referentes a cada uno de los servicios que tiene el municipio, desde catastro, licencias, impagos de predial, en fin, todo lo que tiene que ver. Hay algunos otros trámites que por su naturaleza de importancia tienen que hacerse en la unidad administrativa municipal, sí, ¿verdad? Pero administrativamente hoy, al día de hoy, es decir, como es como un bracito, ¿verdad? de la administración pública, sí. Una presidencia chiquita, vamos a llamarlo así. La delegación tiene que tener los mismos departamentos que tiene toda la administración pública, por la misma naturaleza de los servicios públicos que se brindan a los ciudadanos, a los habitantes de aquí de la delegación. Bueno, está bien, pues vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en la delegación de La Pila y estamos platicando con el delegado Luis Gerardo Aldaco Ortega. Oiga, delegado, platíquenos un poquito de cómo ha estado el desarrollo de la infraestructura en la delegación a partir de su creación, cuál es la perspectiva que tiene el maestro Galindo Ceballos sobre la delegación de La Pila y cuál es la suya propia, porque pues, viene de la mano. Son tres cosas diferentes, pero muy unidas. Muy bien. Sí. Pues tiene 27 años la delegación. Sí. En estos 27 años, por lo que se ha ido documentando, es decir, cada administración invierte, ¿verdad? Le mete en infraestructura, calidad de servicios públicos, eso también es importante. Inclusive hasta el derecho de las personas de acceder a esos servicios, ¿no? Que eso es muy importante, no perder de vista la perspectiva de cumplir con el acceso a los derechos de las personas. Hubo trienios buenos, trienios donde no se les invirtió, ¿verdad? Y eso es importante resaltarlo porque pues, al día de hoy trae un rezago. Así traemos un rezago porque la delegación ha crecido y al crecer demanda... El núcleo urbano. El núcleo urbano, tanto comunidades como cabecera. Cabecera, o sea, han ido creciendo. Por ejemplo, un problema que tenemos muy recurrente aquí es la regularización de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tema ejidal, agrario, ¿verdad? Que luego a veces eso complica un poquito poder regularizarla. ¿Pero regularizarla en qué sentido? O sea, está la dotación ejidal, está la modificación constitucional. Para poder tener, por ejemplo, escrituras, ¿verdad? Para poder tener documentos, constancias que acrediten, ¿verdad? Que esa propiedad eres tu propietario, ¿verdad? Entonces, fíjese que ahorita que lo menciona, ese ha sido un problema recurrente desde el siglo XVI, de que decía, bueno, pues se le otorgó la tierra y después, ¿dónde quedaron los títulos o dónde está? Y hay que hacer composición de tierras para definir quién es el dueño y quién no es el dueño. Pero pues eso lo encontramos en el siglo XVI, XVII, XVIII y en el XIX pues un montón de cambios en la propiedad de la tierra. Pero es interesante que estamos en pleno siglo XXI y seguimos con problemas para la regularización de la tierra. Súper interesante. No, muy interesante. Bueno, por ejemplo,
El terreno, el espacio donde fue construida aquí la plaza, el kiosco, la propia delegación, su explanada, eran áreas que donó, por ejemplo, la hacienda, ¿verdad? Entonces el antecedente que se tiene es la donación, pero no tienes escrituras, ¿verdad? Claro. Claro. Como decir, Tequis, el jardín de Tequis tiene escrituras, no tiene, ¿verdad? O sea, es un área de uso común que ya no han ido a reclamarla a nadie porque en su momento fue donado también. Pero es muy importante tener tu título de propiedad. O sea, eso es lo importante. Ahora, ¿qué ha pasado aquí con el paso del tiempo en la delegación? Se han creado colonias, por ejemplo, ¿verdad? Colonias asentadas en terrenos ejidales, ¿verdad? Y entonces hacen la repartición, ¿verdad? De los lotes. Subdividen, pero al final del día usted sabe que no es tan fácil, inclusive un ejidatario si quiere vender no es tan fácil que el ejidatario lo venda. O sea, hay todo un andamiaje legal, ¿verdad? En materia agraria, por ejemplo, que regula muchísimo esto, por el poder desincorporar bienes y todo eso. Bueno, por el propio municipio hay áreas donde hay donadas por el ejido, ¿verdad? Por ejemplo, el panteón. Uy, los panteones, son todo un tema, pero a ver, platíqueme del panteón de aquí de La Pila. Estamos igual, ¿verdad? Una parte, la mayor parte es del ejido de La Pila y otra parte es del ejido de Terrero, ¿verdad? O sea, ya donó, ¿verdad? Ya está el acta ejidal y todo, bueno, tienes que ir a hacer el trámite al registro agrario, al tribunal agrario, para poder, y después del registro y todo el trámite allá, hacer el trámite para incorporarlo como bien, ¿verdad? Bueno, entonces el panteón hoy no tiene nada de eso. Pero no es el único. Sí. Inclusive el Panteón del Saucito en su momento presentó más o menos el mismo problema, porque fue una donación. Y después para definir la propiedad. Hubo problemas. Sí. Y bueno, todo eso luego al final del día, como son bienes municipales, pues la auditoría, o sea, en las cuentas públicas y en la auditoría son observaciones recurrentes, ¿verdad? Que tienen que regularizar los bienes municipales. Pero bueno, ese es el caso de la autoridad. En el caso de las personas, de los habitantes, cuando adquieren un predio, algún bien, ahí es donde entras en conflicto. Y entonces eso trae como consecuencia la municipalización. O sea, la municipalización para poder prestarle el servicio público. Claro. Alumbrado, pavimentación, drenaje, agua potable. O sea, y ahí es cuando porque el municipio dice, bueno, es que no, o tráeme las escrituras, o cómo sé que es tuyo ahí. Claro. ¿Sí? Para pagar tu impuesto predial o tu clave, para poderte brindar clave catastral, número oficial. Entonces, todo eso muchas veces, pues, ¿cómo se llama? Obstaculiza todo esto. Entonces, tenemos colonias que evidentemente les falta, o tienen drenaje o no tienen agua, o tienen agua, no tienen drenaje, que no puede existir una sin la otra, porque al final del día, pues, ¿a dónde se va el agua que utilizas, verdad? Y así, sin pavimentación, sin alumbrado. Y en esta administración lo que se ha estado haciendo es poder llegar a estas colonias que no tienen acceso a estos servicios, ¿no? Poderles llevar alumbrado, poderles llevar agua, poder meter la obra para el drenaje, la pavimentación, que también eso es muy importante. Entonces, para la competitividad de la delegación, que además está en un punto estratégico muy importante, ¿verdad? Está pegado a Villa Reyes, a los parques industriales, donde está el clúster automotriz, y tienes aquí del otro lado grandes consorcios de empresas transnacionales, y tienes... ¿Y ustedes en medio? Y en medio. Entonces, pues es parte del proceso, y es algo que el presidente, el alcalde Enrique Galindo, es lo que nos estamos enfocados en este momento, y que están por iniciar algunas obras que también pues son para beneficio de las personas, de los habitantes de nuestra delegación, que precisamente tengan el acceso a estos servicios. Bueno, y dentro de todo este conjunto de obras que son necesarias hacer, ¿dónde piensa usted que está el rubro más importante o más necesario o más urgente?
En infraestructura yo pienso que es en tema de pavimentación. Evidentemente no podemos pavimentar si no hay primero drenaje y la red de agua, ¿verdad? Porque luego pavimentas, tienes que volver a abrir para meter la red. Pero yo creo que vienen de la mano estos tres obras importantes en nuestra delegación, porque además son servicios básicos. Son básicos esos servicios que tienen que acercársele a la gente. Sí, tienes que crear las condiciones para accesar a esos derechos, ¿no? Claro. Fíjese que ahorita que lo menciona, al estudiar las estadísticas de México a través de los servicios de información que proporciona el INEGI, es muy común que en muchas áreas la carencia mayor sea el agua potable y el drenaje. Es muy, muy, muy común. Sí, digo, bueno, ¿y por qué nos atrasamos tanto en esos dos renglones, no? Pero bueno, es excelente que estén tratando de ponerse al día en esto, ¿no? Bueno, y usted como delegado, ¿cuál es su perspectiva sobre la delegación de La Pila? Yo creo que es muy importante poder precisamente combatir esos grandes rezagos. Es decir, ¿cómo nos podemos explicar que haya casas donde no hay agua o donde no tengan un drenaje? O sea, eso es algo que todavía no terminamos de entender, ¿verdad? Es decir, o a lo mejor sí lo entendemos, ¿sabes? Que son muchos años que se dejaron pendiente cosas y se priorizaba el recurso público para otras, ¿verdad? Cuando, desde mi óptica, creo que es decir, tu planificación para el desarrollo debe tener un enfoque basado en derechos humanos, es decir, que tú le garantices al ciudadano el acceso a esos derechos. Entonces, no puedes tener ciudadanos de primera, segunda o tercera. No, somos ciudadanos. Somos todos. Ciudadanos. O sea, yo muchas veces cuando platico con ellos y decimos también aquí en las reuniones, ¿cuál es la diferencia entre una persona que viva en una de nuestras colonias de aquí en nuestra delegación y una persona que viva en las lomas o en algunas de las zonas muy exclusivas de San Luis? Si finalmente somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos. Claro. Entonces, ahí es donde viene, por una parte, la capacidad institucional, es decir, la capacidad de la institución municipal de brindarte el acceso a esos servicios. Porque muchas veces luego lo hacemos hacia otros rubros, cuando realmente primero garanticemos lo básico. Claro. Entonces, eso es en lo que yo creo que nuestra delegación hoy tiene que centrar sus esfuerzos, en garantizar lo básico. Es decir, que sean de calidad los que prestas ahorita y que garantices a quien históricamente no lo ha tenido el acceso a ese servicio. Fíjese, es muy interesante lo que dice. Sin embargo, 3 años de una administración municipal y por supuesto 3 años en una delegación, pues es muy poco tiempo para realizar la cantidad de obras que son necesarias. A veces yo he pensado que las administraciones municipales deberían de durar 6 años por lo menos para poder tener resultados más concretos y más visibles. Pero bueno, eso puede ser anatema y me pueden cortar el pescuezo por andar diciendo estas cosas. No, pero muy válido también, porque ya instauraron la reelección, por ejemplo, como mecanismo de rendición de cuentas. Sí, efectivamente. Sí, y por cierto, ahorita que dice esto de la reelección, ahora a principios del mes de julio se celebraron el centenario del voto a la mujer, de la concesión del voto a la mujer en San Luis Potosí, que fue algo que hizo Rafael Nieto en 1923. Entonces, para ver, por supuesto que la legislatura en 1926 decidió eliminar ese aspecto. Y entonces, para ver cómo había ido evolucionando esto, me puse a revisar periódicos oficiales para ver de 1923 a 2023 cómo había sido la participación de las mujeres. Y ciertamente entre la administración de 2018 y de 2021 hay una mayor participación de mujeres, y esto es porque en 2014 se estableció la paridad de género para todos los procesos políticos, ¿no? Y
en 2015 sí hubo más presidentas municipales, no, perdón, en 2018 hubo más presidentas municipales y muchas de esas presidentas municipales se reeligieron para el periodo 2021-2024. Entonces no deja de ser un fenómeno muy interesante. Ahora, bueno, eso respecto a las presidentas municipales, pero en cuanto a los presidentes municipales, a mí me parece que es también una excelente opción para la ciudadanía, para los municipios y para la persona que está desempeñando el cargo y todo su equipo, porque entonces permite proyectos de un mayor largo aliento, ¿no? Sí, continuidad de programas, de proyectos, la curva de aprendizaje que muchas veces el funcionariado tiene, es decir, el primer año aprendes echando a perder, ¿no? Digo, lo que malamente se escucha y se ve en muchas administraciones públicas, no solamente municipal, ¿verdad? Pero en el caso local, pues el primer año, luego el segundo año, y cuando ya le vas entendiendo, o sea, si ya agarraste que, sí, esto funciona así y podemos bajar recursos de aquí y el recurso lo tenemos que gastar para acá, ya vas de salida. Sí, así es. Y entonces hoy ya con la reelección pues puedes darle continuidad al programa. Y hacer una mejor planeación. Y tienes administraciones de 6 años. Hay varios municipios que se reeligieron de hombres y mujeres. Mujeres, ahorita que mencionó, me acordé de Ciudad del Maíz y de Alaquines, ¿sí? Con Mireya y con la presidenta de Alaquines, ¿cómo se llama esta niña? No me acuerdo. Pero bueno, ellas dos son mujeres que se reeligieron, o sea, que están, es decir, sus planes municipales de desarrollo, pues no son de 3, son de 6, entonces te da una gran oportunidad de poder hacer cosas. Hoy está instaurado eso y sirve también para vender, a ver, ¿fue buena? Le doy mi confianza. ¿Fue mala? Le retiro mi confianza. Claro. Pero sí, esperemos. Esa por un lado es la ventaja de la reelección y yo en este sentido es muy grato ver una administración que trae un ritmo de trabajo bueno porque abarcas muchos rubros que anteriormente no tocabas y luego de repente lo haces y eso genera una satisfacción y además la evaluación de la ciudadanía, ¿verdad? Claro. Y aquí mismo también en la delegación, yo procuro cuando tengo oportunidad de salirme, platicar con las personas, ver qué es lo que hace, estar cercano a ellos. Porque luego a veces crees tú que haces aquí algo y la gente dice, pues no, o sea, a lo mejor eso ni necesitamos mejor otra cosa, ¿verdad? Claro. Entonces no puedes estar alejado también de la población. De la población. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en la delegación de La Pila. Estamos platicando con el delegado de La Pila, Luis Gerardo Aldaco Ortega. Oiga, delegado, veníamos platicando sobre el recurso hídrico que tiene la delegación de La Pila. Ya ve que ahorita hay muchos municipios y muchas personas que andan sufriendo por falta de agua. ¿Cómo está ese asunto aquí en La Pila? Pues afortunadamente nuestra delegación hoy no tenemos una crisis de ese tipo, ¿verdad? Tenemos lo que hablábamos de colonias que son nuevas, que no tienen red, que hay que llevarles, porque aquí de la delegación les llevamos con pipas agua a ellos. Pero como tal, nuestra red hoy está abastecida, tenemos tenemos un pozo que abastece a la cabecera, pero tenemos otro pozo nuevo que se está poniendo a disposición de Interapas, que ese va a ayudar a la presión actual de la red, ¿verdad? Que va a venir a fortalecer para que llegue a otros lugares, ¿verdad? Porque hay zonas altas o otras zonas en las que no llega el agua. Bueno, pues con estos se va a lograr que se lleguen de mejor forma, pero contamos con la infraestructura para poderles
claro. Pues vaya, qué afortunados, porque el alcalde Galindo Ceballos anda muy preocupado por todo lo que está pasando en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y fíjese que antes de llegar aquí estaba hablando con el cronista de Villa de Arriaga y ahí están realmente en una situación muy crítica por falta de agua. Y sobre todo porque es gente que vive de la ganadería. Entonces, pues están en una situación muy... Y la sequía, muy, que también. muy triste. ¿También? Así es. Sí, tenemos una sequía hoy como nunca antes la habíamos visto. Como hacía muchos años Como no hacía se muchos veía. años, sí. Ahora vamos a conversar un poco con don Matías Rosas Ávila, es habitante de esta delegación y nos puede platicar un poco sobre la historia de la delegación. Don Matías, muchas gracias por acceder a platicar con nosotros. Y ahora, a ver, platíquenos. Bueno, la pila, ¿verdad? Fue creada, fue refundada, ¿verdad? En el 1615 por don Juan Ruiz de Zavala, ¿verdad? Pero hay antecedentes que lamentablemente se perdieron, ¿verdad? En la cual, al parecer, la pila es más antigua, puesto que ¿Sí? Tenemos por ahí el anterior dueño de la pila fue el general Pedro, no recuerdo el apellido, Bueno, no pero importa. que tuvo una hacienda un poquito más hacia el oriente, hacia el sureste. Dicha hacienda pues estuvo en pie hasta por los años, ¿qué sería? Los años 60, ¿verdad? Puesto que esta hacienda es nueva, ¿verdad? Por ahí fue parte fundamental de la creación de la pila. Por ahí en 1595. Más o menos Sí. esa es la fecha. O sea, Sí. las últimas 2 décadas del siglo XVI es la fecha de la fundación de muchas de las haciendas que están Sí. alrededor de lo que fue el pueblo de San Luis Potosí. Sí. Entonces, sí está perfectamente bien localizado. Y ahora, a ver, platíquenos, ¿qué se hacía en la hacienda de la pila? En la hacienda de la pila fue una parte fundamental de lo que fue la fundición de oro y plata de Cerro de San Pedro. ¿También aquí en la pila? Sí, lo que hoy conocemos como la fábrica mezcalera, en un principio fue planta Fueron hornos de fundición. Fueron hornos de fundición, ¿verdad? Por ahí en un plano hecho por el señor David Segura, en 1492 nos muestra una vía de un ferrocarril que existía de la estación La Pila, en la legua 6, ruta San Luis, México, y existía un trenecito, ¿verdad? Bueno, pero ese es siglo XIX. Ya en el siglo XIX, en el siglo XIX, sí. Y al parecer, en ese tren, ¿verdad? Se sacaba parte de la producción agrícola y vinícola de aquí. Porque Usted dice vinícola, a ver, platíquenos, agrícolamente, ¿qué se cultivaba? Agrícolamente, pues era maíz, frijol. La hacienda de la Pila tenía, porque fue vendido posteriormente, como en el siglo XX, por ahí por los años 74. Pero en aquel tiempo, pues había un terreno denominado Rancho del Jararito, que era donde se producían diferentes hortalizas, verduras, todo. Y eso era sacado a través del ferrocarril para su venta, fuera de aquí de la Pila. Y respecto a la fabricación de bebidas alcohólicas, ¿qué nos puede platicar? En la relación a las bebidas alcohólicas, tuvo mucho renombre, ¿verdad? Se manejaban 4 marcas de vino, ¿verdad? Uno era San Roque, San José, el Farolito y el Viejito. ¿Y qué tipo de vino era? Era mezcal, Vino prácticamente. mezcal. Sí, destilado aquí de origen, aquí en la Pila. Sí. Lamentablemente, con ¿cómo le diré? Con la creación de los ejidos, sí,
que se elimina la parte de la hacienda para dar paso a la nueva reforma agraria, ¿verdad? Pues se deja de producir, se deja de sembrar el agave mezcalero, que era el que se sembraba aquí, se deja de producir, y esto viene a dar como consecuencia que baja la producción de mezcal. Posteriormente, eso fue como el año 66, volvieron a intentar hacer, pero aguardiente con dulce de piloncillo traído de la Huasteca Potosina. Estuvieron así 2 años, ¿verdad? Pero pues no resultó el negocio. Entonces la cierran completamente, cierran la fábrica de la producción de vino completamente, ¿verdad? Y en los años 72 aproximadamente, la venden la hacienda, venden la hacienda, la hacienda vinícola, que es la casa que tenemos ahí enfrente, a un señor que se llamaba Cándido Priego, y posteriormente él lo ocupa como bodegas para la producción de jitomate en el rancho del Jaralito, conocido aquí como Las Bombas, ¿sí? Entonces, después de ser productora de vino, es para hacer bodegas de empaque de jitomate, de cebolla, ¿verdad? Y posteriormente ya se cierra ahí como en los años 84 más o menos. ¿Y en el Jaralito ya no se produce jitomate y hortalizas? Sí se sigue produciendo. Actualmente el dueño es don Jorge Gocher, ¿verdad? Él sigue produciendo por ahí, pero en una escala menor. Le estoy comentando una escala menor que es aproximadamente como el 15% de lo que producía. En los años que tenía su producción de jitomate, era una producción exagerada, ¿sí? ¿Qué le podría decir? Se mandaban a México algunas 80 toneladas diarias cuando había tiempos de producción, ¿sí? Eran aproximadamente unas 1.200 cajas de jitomate, ¿sí? Las que salían diario. Entonces es muy importante. Entonces para esto se llenaba todo lo que era la fábrica de vino de gente productiva, produciendo, generando empleos, con muchos empleos aquí. Venía gente del estado de Morelos, ¿verdad? A hacer producir aquí la tierra, ¿sí? Y lamentablemente pues se perdió, se vendió la hacienda después, la hacienda productora de vino, de oro, plata, y actualmente pues es parte de una residencia de los señores Arvizo, ¿verdad? Pero sí, la pila fue muy productiva, tiene muchos aspectos la pila, no es solamente vista desde el lado como hacienda, como un lugar nada más de que se le nombre la pila por ser. Por una parte fue paso obligado de las principales autoridades del momento de la guerra de leyes de reforma, las leyes de Benito Juárez. Fue paso obligado de lo que fue a la Virgen de Guadalupe, que está actualmente en la Basílica, ya que la primera Virgen es que está en el camino que va hacia la Ciudad de México. Entonces, esto hace que la gente que transita hacia el norte tiene que pasar por aquí. Sí, tenemos tenemos los que nos llama atención la historia. Tenemos por ahí la fecha en que pernoctó aquí Benito Juárez, sí, en su paso hacia el norte, ¿sí? Aquí pernoctó, la Virgen de Guadalupe,
aquí ¿cómo diré? Se formaron los famosos dragones de... Bueno, aquí de fue la donde guerra, Calleja todo, sí. formó su ejército para ir a ejército. pelear contra los insurgentes, ¿no? Sí, Sí. aquí entonces fue parte de una conjura también. Bueno, en aquel tiempo la pila formó parte de una conjura que la gente de San Luis, pues, quien le gusta y ama la historia, pues la han de conocer, con el fraile Otaegui, ¿verdad? En un principio. Y los que conocemos un poquito, pues sabemos todo el proceso de esa conjura. Lo que nos habla de una guerra, una encarnizada pelea que hubo aquí en el frente de la hacienda, ¿verdad? Estamos en el corredor donde se dice que Calleja pues lloró, ¿verdad? Que por ser derrotado aquí. Y eso, ¿verdad? Pues digo, para los que nos gusta esto, pues estamos orgullosos de eso. Y lo defendemos, sí, porque pues, es parte de nosotros Por supuesto, mismos. es parte de nuestro patrimonio. Sí. Don Márquez, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Ok. Gracias. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en la delegación de La Pila y ahora vamos a conversar con don Jesús López, un lugareño, un habitante de esta delegación que conoce mucho sobre las historias y las tradiciones de La Pila. Don Jesús, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. A mí me gustaría mucho si puede compartir con nuestro público televidente cuáles son las celebraciones más importantes que hay en La Pila. Bien, la fiesta tradicional, la patronal, digamos, es el 8 de septiembre, que está por ahí, por llegar aquí en la iglesia de la Inmaculada Concepción. Es una de las más importantes, otra el 3 de mayo, que es muy arraigada aquí con la cuestión de ¿La Santa Cruz? la Santa Cruz, así como también San Isidro. Esa tradición se nos quedó desde muchos años atrás, en la que estas tierras eran de cultivo y de ganadería. En la actualidad, pues ya la actividad más importante pues es la de industrial, ya los cultivos, pues, pero ahí se quedó la iglesia, la imagen. A ver, ¿a usted le tocó esta transición entre la época donde todavía había una economía basada en la agricultura y la ganadería cómo no. y cuando empieza a ser ya industrial? Más industrial, sí. ¿Qué cambios ha notado usted a partir de esa modificación? Ha habido mucha mejora en la cuestión de ingreso económico para las familias y ha sido un detonante muy importante. La tradición de la ganadería y agricultura era muy arraigada, pero a la vez era muy de mucho trabajo. La gente en aquel tiempo araba con bueyes, no había tractores, no había maquinaria que llevara a cabo esta actividad. Y ya con el cambio de la actividad industrial, pues los jóvenes, los muchachos de la delegación, pues ya dejaron de lado esa actividad que antes la llevaban a cabo sus padres, sus abuelos, pero sí ha habido una transición de mejora social y económica en la región aquí de la delegación. Sí, ha sido muy importante. Don Jesús, lo interrumpí porque estábamos hablando de las fiestas. Sí, entonces, sí. Mire, aparte nosotros, como es casi en todos los lugares, Semana Santa también es muy importante para nosotros. Tenemos una procesión de Cristo muy grande. A ver, vamos a detenernos un poquito en eso porque Pozos también tiene una procesión de Cristos. Sí. ¿Ustedes también la tienen? Bueno, ustedes fueron parte de Pozos mucho tiempo. Y lo significativo es que también en Villa de Zaragoza, en Zaragoza se conserva la misma tradición. También Zaragoza fue en una temporada parte del municipio de Pozos. Sí. Entonces, pues es una tradición compartida en los núcleos de pobladores más importantes de la región, ¿no? Bueno, y entonces, a ver, platíquenos de su procesión de Semana Santa. Vienen entrelazados, como usted lo dice, gente de Zaragoza, hay mucho contacto social con
con la parte de la delegación de Villa de Pozos y la parte de la delegación de La Pila. De ahí viene entrelazada esa tradición, tanto de aquí, de Pozos, como de Zaragoza, como de la misma Pila. Esa procesión de Cristos forman parte de la misma tradición de esas tres partes. De hecho, uno de los Cristos que se da aquí en la delegación de La Pila, se habla que fue se trajo de una propiedad de Villa de Pozos, y ahí encontraron un Cristo abandonado aparentemente, y fue uno de los que actualmente forman parte de la procesión, de los más antiguos que hay aquí en la delegación de La Pila, pero fue a esa tradición que se dio de traer de la compra que se hizo en ese tiempo de esa casa en Villa de Pozos. Oiga, y a ver, don Jesús, platíqueme, ¿cómo cuántos Cristos salen en procesión el Viernes Santo? Yo ando calculando Calcúlele. entre pequeños, más pequeños y hasta los más antiguos y grandes, salen arriba de 1000 Cristos. Yo calculo un aproximado de 1500, de 1600 Cristos los que salen ese día en procesión. Muy bien. Bueno, y ahora platíquenos qué otras tradiciones son aquí importantes. Ha habido mucho, muy orgullosos, por ejemplo, de nuestra tierra. Ha habido mucha tradición de campo, hubo exponencias en lo deportivo, hablando ya más específicamente, en la charrería. De hecho, hace poco todavía, hace por algunos años, hubo un equipo de charros de aquí de la Hacienda de La Pila, y exponentes en el ciclismo, en lo deportivo, en el fútbol campesino. De aquellos años quedaron campeones nacionales en un torneo que hubo por ahí en La Barca, Jalisco, y en la actualidad pues tenemos exponentes en las artes plásticas. Un habitante aquí de La Pila ha expuesto en bienales en Europa, y hay otro muchacho aquí de la comunidad de Arroyos, un retratista hace unos trabajos muy buenos, muy bonitos. Y de tradiciones en el ámbito todavía, digamos, en la cuestión de tradiciones de religiosas, pues las más importantes son esas las que le acabo de comentar. Otras en las demás comunidades, pues hay todavía festividades que son muy arraigadas. Somos muy apegados cuando hablamos en términos de religiosidad, sí somos muy... Entonces el 12 de diciembre también es una fiesta importante aquí. Tenemos una capillita aquí en medio del pueblo, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Otra también que es muy socorrida es la del Niño Doctor. ¿El niño qué, perdón? Doctor. El día doctor. 30 de abril también lo conmemoran aquí mucha gente en sus casas. Es una figura, de niño Dios, pero vestido de doctor, y es muy tradicional, pero fuerte, tiene un arraigo muy fuerte en la comunidad. ¿Y en qué consiste la leyenda de la imagen? Viene de una visita que mucha gente de La Pila hacía, todavía lo hacen, pero ya en menor proporción, allá por el lado de Puebla, del estado de Puebla. Allá hay un santuario dedicado a esa imagen, veneran a la imagen del Niño Doctor, y como mucha gente iba para allá a venerar por algunos favores que le hacía la gente en la cuestión de enfermedades de infantes, de ahí viene la tradición, y eso se fortaleció después de que hubo algunos sucesos de infantes, de familias, donde se vieron beneficiadas por esa creencia que fue a través del Niño Doctor, y bueno, sí, se quedó aquí, y en la actualidad pues, es muy fuerte la tradición que se toma de parte de ¿Y esa. ¿Hay alguna otra tradición así que sea de gran arraigo entre la población? Pues tanto como una tradición no es, pero sí es una cuestión de tradición en la cuestión de nuestras formas de vida en lo social. En lo social la gente de La Pila somos muy sociables, no dejando de lado la cuestión de la presión como sociedad, sino que somos, ¿cómo le dijera? Somos nobles, muy nobles, demasiado muy nobles la gente aquí de La Pila, y eso nos da motivo a que
a que de repente nos afecte el hecho de que nos confundan con algunas situaciones fuera de nuestra comunidad, en la cuestión, por ejemplo, de la penitenciaría y otras cositas que nos afectan, y que lo que buscamos es no limpiar la imagen, pero tratar de que la gente se entere de que la pila es algo más de lo que se escucha en forma general en la sociedad. Muy bien. Oiga, y están muy fuertes las campanadas. ¿Cuántos templos tienen aquí en la delegación? En la cabecera. En la cabecera son 3 templos. Es el templo de la Inmaculada Concepción de María, la Virgen de Guadalupe, que se festeja el 12 de diciembre, y San Isidro, en la colonia Emiliano Zapata. Son los 3 templos que contamos aquí en la cabecera delegacional. Oiga, y a ver, ahora platíqueme de la mezcalera y del otro templo, que bueno, una construcción que evidentemente fue un templo que actualmente pues está en bastantes malas condiciones. Sí. Pero platíquenos de esos dos. Bueno, en la cuestión, desde tiempos de la hacienda, de lo que era la hacienda de la pila como tal, hubo una mezcalera aquí contigua, del lugar donde estamos en la hacienda. Bien raro, le decía yo al delegado, a la demás gente, que hay recibos de pago, todavía cuando existía la mezcalera, que los pagaban con centavos, con pesos, centavos, y era muy de las primeras que se afincaron aquí en esta zona. Fue muy famosa, mucha gente venía, todavía que por ahí quedan vestigios de las ruedas de piedra que jalaban con bueyes para moler el gabazo la piña y de obtener la mezcal. Sí, fue muy, muy tradicional en esos tiempos, todavía me alcanzó verla en funcionamiento, y era muy famoso el mezcalito aquí de la pila, se llamaba como tal, mezcal era la pila, y sí era tenía muy buena calidad. ¿Y cuándo dejó de producirse? Hace 40 años yo creo que dejó de producir ya la mezcalera como tal, pero sí era muy, muy, muy atractiva para poderla sacar. No, está muy bien. Bueno, ¿y qué otra, vamos a decir, aspecto encuentra usted en la vida cotidiana de la pila que sea atractivo para otras personas? Bueno, la gastronomía. A ver, platíquenos de la gastronomía. Muy afectos a tener buen gusto por la gastronomía. Hacemos muy buenos pozoles, muy buenos moles en venta. Muy buenas gorditas. Tenemos en épocas de Semana Santa se hacen algunos dulces tradicionales. Y algunas otras cositas que sí nos hablan bien de lo que somos como delegación de la pila, y pues una invitación para cuando nuestros visitantes lleguen y degusten esas delicias gastronómicas, porque sí somos muy buenos para hacerlas. Muy bien, pues don Jesús, le agradezco mucho su conversación. Y pues acá, nuestro público televidente seguramente también estará muy agradecidos por todo lo que solicita y darnos a conocer la delegación como tal. Y con esto cerramos el programa de hoy de Historias de San Luis.